Como sabrás, en tu quehacer profesional como psicólogo, muchas veces tienes que tomar decisiones importantes, como escoger la mejor intervención psicoterapéutica, aplicar el mejor programa motivacional para la empresa en la que trabajas, conocer la mejor forma de diagnosticar alumnos sobresalientes, etc. Para resolver esta problemática tienes dos caminos. El largo es revisar toda la literatura posible, artículo por artículo, para luego comparar información y así tomar una decisión. El corto es recurrir a una revisión sistemática, la cual ya hizo todo ese trabajo por ti. Es decir, se encargó de recopilar sistemáticamente una serie de artículos seleccionados con criterios específicos para comparar sus resultados, métodos y procedimientos. Una revisión sistemática es una investigación secundaria, una investigación sobre lo ya investigado. Puede incluir o no un metaanálisis, el cual combina los resultados de distintos estudios y los analiza estadísticamente para tener una estimación más precisa de la información que nos interesa, y disminuye la probabilidad de cometer un error de tipo 2, asociado a las revisiones tradicionales. Es decir, al aumentar el tamaño de la muestra se aumenta su potencia estadística y por ende su generalización. Los metaanálisis son una herramienta esencial para la síntesis de información científica disponible que permita la estimación cuantitativa de la relación entre las variables y posibilita el aumento de la validez de las conclusiones de los estudios individuales. Entonces, es importante aclarar que, aunque todos los metaanálisis son revisiones sistemáticas, no todas las revisiones sistemáticas incluyen necesariamente un metaanálisis. Aunque las revisiones, y más aún las que poseen metaanálisis, se encuentran situadas en el nivel más alto de evidencia, no todos los artículos pueden catalogarse como la mejor evidencia. Existen limitaciones que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar los resultados de un metaanálisis. Por ejemplo, la calidad de los estudios que se incluyen, en donde dependiendo de los estudios recuperados, se pueden generar estimaciones falsamente precisas. También está el sesgo de publicación, que se refiere a la interpretación de artículos científicos publicados que no reflejan fielmente la totalidad de los resultados, es decir, no se incluyen todos los artículos y se utilizan en su mayoría aquellos que favorezcan determinadas hipótesis, ya que los trabajos con resultados positivos tienen más probabilidades de ser aceptados y publicados o debido a algunos financiamientos. El tercero es el sesgo de elección de los artículos, el cual surge por no haber efectuado una exhaustiva búsqueda bibliográfica o haber limitado los criterios de inclusión y de exclusión. También está la variabilidad o heterogeneidad en la estimación de los estudios, el cual se refiere a unir información de distintos trabajos con medidas no estandarizadas que dificulten la combinación o comparación de cada estudio. Por ejemplo, el mezclar respuestas binarias como enfermos sanos con continuas como nivel de autoestima. Los metaanálisis se interesan por los tamaños de efecto, que cuantifican el grado de eficacia de alguna terapia en cada estudio revisado, los factores de riesgo de algún fenómeno o patología, la validez de pruebas de diagnóstico, evaluación o intervención, y en general la relación entre dos o más variables, ya sea de asociación o de comparación. Las características que debe tener un buen metaanálisis para valorar su calidad son la precisión, que se obtiene en las respuestas numéricas con propiedades estadísticas conocidas, la objetividad, la cual hace referencia a la operacionalización explícita y clara de los conceptos involucrados, y la replicabilidad, en la que el estudio puede repetirse y los criterios conduzcan a los mismos resultados. La revisión sistemática con metaanálisis suele concentrar toda esa información en un diagrama denominado forest plot, la cual es una herramienta gráfica específica que muestra una visión en conjunto de lo que se recoge en una base de datos específica. Aunque existen distintos diseños y se pueden incorporar elementos opcionales, existen algunas características distintivas, como una escala métrica en la parte inferior que indica la diferencia entre los tratamientos o el grado de asociación entre las variables de interés. En forma de lista aparecen los estudios recopilados, los cuales se identifican con un segmento horizontal, cuyos extremos marcan el intervalo de confianza. En el centro del gráfico se presenta la estimación puntual, la diferencia entre los tratamientos o el grado de asociación entre variables.
Suele ser un círculo o cuadrado, que se sitúa a la altura correspondiente de la escala, y esta figura suele tener un tamaño proporcional al tamaño de la muestra empleada. Asimismo, la estimación puntual y los intervalos de confianza específicos aparecen en esta columna. En la parte inferior se puede observar un rombo, cuyo centro coincide con la estimación combinada o global, y sus extremos con los intervalos de confianza. Este dato también puede resaltarse con algún otro color o con otra figura. Se incluye también una línea vertical que señala una división entre efecto no efecto, riesgo no riesgo, relación o relación. También se puede apreciar la ponderación de cada estudio en la última columna. Este dato se refiere al peso o aportación de cada artículo en la estimación global. A continuación, te mostraré algunos ejemplos para que aprendas a identificar estos elementos, así como a interpretarlos y así facilitar tu trabajo al momento de tomar una decisión. Iniciaremos con este artículo titulado Efectividad de las intervenciones basadas en la actividad física en niños en edad escolar con obesidad, revisión sistemática y metaanálisis, cuyo objetivo es determinar la efectividad de las intervenciones de actividad física en niños obesos de 6 a 12 años. Esta es la tabla que nos presentan, y recordemos que para que una tabla o figura sea realmente adecuada, debemos poder entender a qué se refiere, sin necesidad de recurrir al texto. En este caso, esta figura nos presenta el título, que nos indica que los datos que muestra se refieren al efecto que han tenido las intervenciones de actividad física sobre el índice de masa corporal. Podemos observar también los distintos estudios revisados y los datos de grupos experimentales y controles de cada estudio, como su media, su desviación estándar y el total, ya que el estudio se trata de una diferencia de medias. También encontramos la ponderación, que indica la contribución proporcional de cada estudio. Y finalmente las diferencias significativas entre el grupo control y experimental de cada uno, así como su intervalo de confianza. Y estos datos se repiten en el siguiente diagrama. Podemos ver las medias reflejadas en los cuadros verdes, que varían de tamaño dependiendo del tamaño de su muestra. Y también, si trazamos una línea imaginaria, el primer estudio que marca menos 0.10 se encontraría en el correspondiente número en la escala. También podemos observar los intervalos de confianza reflejados en las rectas. Estos se refieren a la variabilidad entre la medida obtenida y la medida real de la población, y por ende, entre más grande la muestra, hay intervalos de confianza más reducidos y existe una mayor precisión en el estimador. Aquí podemos ver un intervalo muy amplio, de menos 0.43 a 0.23, y tiene una muestra muy pequeñita, pero en este otro hay un intervalo más reducido entre menos 0.19 y menos 0.13 y vemos una muestra mucho más grande. Esto también se ve reflejado en la ponderación, es decir, aquellos artículos con muestras más grandes e intervalos más reducidos tienen una mayor contribución que los demás. La línea de decisión, que en este caso tiene un valor de 0, nos indica que aquellos resultados que se encuentren del lado derecho aparecerán aquellos estudios cuyos resultados están a favor del grupo control, y del lado izquierdo aquellos que estén a favor de la intervención. Hay que tener en cuenta que si la línea del intervalo de cualquier estudio cruza la línea de decisión, indica que en este estudio no hubo diferencias significativas. Y ahora pasaremos con el dato principal, el total u overall, representado con un rombo, y que es la síntesis de los resultados, o la media del metaanálisis, en este caso menos 0.14. Y como vimos, sus extremos se encuentran ubicados en el intervalo de confianza que abarca, en este caso menos 0.16 y menos 0.11. Este rombo se encuentra del lado izquierdo, lo que indica que la síntesis de los resultados refleja puntajes a favor de la intervención de la actividad física sobre el índice de masa corporal. El siguiente elemento a identificar es la significancia estadística, la cual se puede observar en la parte inferior, y en este caso señala una significancia menor a 0.00001. La otra cuestión para prestar atención es la heterogeneidad de los estudios recopilados, que podemos identificar con el índice I al cuadrado. Si va del 0 al 40% es baja, del 40 al 60 es moderada y del 60 en adelante es alta. Cuanto más heterogéneos son, significa que estos estudios son muy dispares en cuanto a mediciones, muestras, técnicas de evaluaciones, intervenciones, etc.
Por lo tanto, si encontramos un resultado a favor en el metaanálisis, pero con un índice alto de heterogeneidad, el resultado debe tomarse con precaución. Ahora analizaremos este artículo titulado La efectividad de la educación profesional en el cuidado de la salud, una revisión sistemática y metaanálisis. El objetivo de esta revisión es analizar la efectividad y el impacto de la enseñanza al desarrollar módulos de educación interprofesional en el cuidado de la salud. En el forest plot o diagrama de árbol podemos observar las medias y desviaciones del efecto del desarrollo de dichos módulos de educación interprofesional antes y después de este. El rombo de este análisis nos indica un efecto a favor de la intervención, es decir, hay una mayor efectividad o impacto en la enseñanza de profesionales de la salud cuando se introducen módulos de educación interprofesional. Sin embargo, y a pesar de su significancia, si vemos la heterogeneidad, podemos deducir que los estudios son altamente diferentes y debemos tomar con cuidado estos resultados y analizar más a fondo si la intervención es realmente significativa y adecuada. Además de ello, como podrás observar, los intervalos de confianza de varios estudios cruzan o están muy cerca de la línea cero de decisión, que indicaría que no existen diferencias significativas en estos estudios, mientras que las que más se alejan del cero y están más a favor tienen intervalos de confianza más amplios y por ende son menos precisos. El último artículo que veremos es este titulado Realidad virtual para la educación de las profesiones de salud, una revisión sistemática y metaanálisis, y su objetivo es evaluar la efectividad de la realidad virtual para educar a los profesionales de la salud, mejorar sus conocimientos, habilidades cognitivas, actitudes y satisfacción. En este forest plot nos presentan las medias y desviaciones de los conocimientos adquiridos en la realidad virtual comparados con otros modelos de enseñanza. De manera general podemos observar que todos los rombos, es decir, los overalls, están a favor de la realidad virtual, sin embargo están muy cerca del cero o incluso cruzándolo. De hecho, los estudios con mayor peso o contribución están más cerca del cero. A pesar de que sí, existe un efecto mayor en la enseñanza con realidad virtual, al señalarlos una significancia estadística, esta no es suficiente para asegurar que es mejor que las demás. Asimismo, la heterogeneidad de los estudios va de media a alta, lo que hay que tener en cuenta. En conclusión, los metaanálisis son herramientas muy útiles para tomar decisiones importantes con mayor certeza, evidencia y seguridad en la práctica profesional.